Buenos días. A continuación vamos a hablar del número de oxidación o estados de oxidación. El concepto de ello es que el número o estado de oxidación son los electrones de un átomo, una especie química, puede ganar o perder en la formación de un enlace químico con otro átomo. Por lo general, como podemos ver en la imagen de la diapositiva, nos damos cuenta que los elementos del grupo 1, los elementos del grupo 1 suelen tener o tienen un estado de oxidación desde el litio al francio de +1, en este caso los alcalinos. En el caso del hidrógeno vamos a ver un caso en el que puede ser hidruro, también puede tener el estado de oxidación -1. Los del grupo 2, el estado de oxidación usual es +2. Los del 13, en este caso, suele ser el estado de oxidación +3. Los del 14 en este caso son +4, pero tienen otros estados de oxidación, en este caso como por ejemplo el carbono, que tiene +4 y -4. Los del grupo 17 usualmente son -1, pero hay algunos estados, como vamos a ver más adelante, cuando tienen enlaces con el oxígeno, o con flúor, estos podrían cambiar para cloro, bromo y yodo. Usualmente, como no es común encontrarlos del grupo 18 enlazados, es decir, los gases nobles, suelen ser, en este caso, su estado de oxidación 0. Como regla número 1, tenemos que cada átomo es un elemento puro, o sin combinar, ¿sí? Y las moléculas formadas de un solo átomo tienen un número de oxidación igual a 0. Por ejemplo, si en una reacción me dicen que parten de magnesio metálico, de oro, de hierro, de cobre, y esa especie química como tal tiene un estado de oxidación 0. ¿Sí? Es decir, que en este caso no tienen la capacidad ni de perder ni de ganar ningún electrón. En el caso de las moléculas, por ejemplo, en el azufre, que lo encontramos en la naturaleza como S8, como esta molécula se constituye solo de un elemento, entonces también en este caso el estado de oxidación es 0. La molécula del hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el ozono, o 3 en este caso, el estado de oxidación 0, o unas más amplias, como por ejemplo el carbono 60, que en este caso el estado de oxidación sería 0. Para los iones monoatómicos, en este caso cuando en una reacción química nos hablan de una especie que está ya cargada, pues en este caso el estado de oxidación es igual a la carga del ion, si solamente se compone de un elemento, por ejemplo el magnesio 2+, el aluminio 3+, el oxígeno -2, cobre +2. En este caso vemos, aquí esta diapositiva nos sirve para ver que el estado de oxidación, cosa que no aclaramos en la diapositiva anterior, se coloca en este caso en la parte superior, ¿sí? Derecha, ¿sí? En la parte superior derecha del elemento, como un número pequeño, su índice, ¿sí? Entonces eso es importante como para la anotación de cómo los vamos a escribir de aquí en adelante. Otra regla es que usualmente para el hidrógeno, cuando está combinado con otros elementos, el número de oxidación es +1, casi siempre, excepto para cuando es hidruro. ¿Qué es un hidruro? Pues cuando está enlazado el hidrógeno a un metal, sobre todo del grupo 1, 2 o 3 de la tabla periódica. En este caso se comportaría como un hidruro. Cuando está, por ejemplo, en el agua, ¿sí? Entonces acá podemos ver que su número de oxidación usualmente es +1, lo colocamos en la parte de arriba. Y el del oxígeno, en este caso, suele ser -2 en los óxidos, excepto para cuando está formando peróxidos, ¿sí? Como vemos abajo, el peróxido de hidrógeno o el peróxido de potasio, que en este caso su carga es de -1. Esto es la tercera regla. Para la cuarta regla, entonces nos dice que los halógenos, en general, sobre todo lo que ya lo vimos en la tabla periódica de la segunda diapositiva, cloro, flúor y bromo, cuando están en hidrácidos, quiere decir que cuando están combinados con el hidrógeno, usualmente tienen esta oxidación de -1. Esto no se cumple cuando estos halógenos están combinados adicionalmente con oxohidrácidos, en este caso con oxígeno, como podemos ver acá. Entonces vemos que el bromo termina teniendo un estado de oxidación +5, y cuando está combinado en este caso con el halógeno con flúor, que es más electronegativo, entonces termina teniendo una carga de +1. En el caso de los hidrácidos para el azufre y sus sales, en este caso él suele tener un estado de oxidación de -2, ¿sí?
En este caso, para lo que nos dice, para poder determinar los estados de oxidación, es que se calcula de forma que se conserva la carga de la molécula o ion. Por ejemplo, en el sulfato de aluminio, el compuesto cuando lo escribimos inicialmente, vemos que su carga global es una molécula neutra. Sulfato de aluminio es neutro. Es decir, que su carga global es 0, no, que no se denota. ¿Eso qué quiere decir? Entonces vamos a empezar a buscar el estado de oxidación para cada una de las especies químicas, es decir, del aluminio, el azufre y del oxígeno que componen la fórmula sulfato de aluminio. Empezamos entonces con el aluminio, como es del grupo 3, usualmente su número de oxidación más estable es 3 más. Entonces, ¿cuántos aluminios hay? Hay 2 aluminios con una carga de 3 más o más 3, como se lo quiera llamar, y eso me da una carga de más 6 que va a contribuir solo el aluminio. Ahora, ¿cuál otra? Sabemos que el oxígeno, en los óxidos, el más probable es menos 2. Entonces, si el oxígeno es menos 2, ¿y cuántos oxígenos tenemos? Tenemos 4 por 3, 12. Tenemos 12 oxígenos. Por menos 2, entonces esto nos dará la contribución del oxígeno es menos 24. Partamos que no conocemos cuál es la del azufre. Entonces, para determinar cuál es la del azufre, entonces sabemos que la vamos a poner como una variable. ¿Cuál será? Una incógnita, X. Como hay 3 azufres, ¿sí?, en toda la molécula, entonces esto nos dará una contribución de 3X. Hacemos una ecuación en la que sumamos la contribución del aluminio, que es más 6, la contribución del oxígeno, que es menos 24, más, en este caso, 3X, porque va a ser, hay 3 azufres en este caso, que es la contribución del azufre, y eso debe ser igual a la carga total de la molécula. ¿Cuál es? O de la especie química, que es 0, 0. Resolvemos matemáticamente más 6 y menos 24, al sumarlo nos da menos 18. Entonces está 3x menos 18 va a ser igual a 0. Pasamos el 18 al otro lado, lo que nos queda que 3x es igual a más 18. Y luego x nos daría que es 18 dividido en 3, lo que igual, eso quiere decir que x es más 6. Es decir, que reemplazamos el X, entonces quiere decir que el estado de oxidación del azufre es 6 más. Y con eso hemos resuelto en este caso el estado de oxidación de cada una de las especies químicas de la fórmula sulfato de aluminio, que es neutro. Ese mismo ejercicio los invito a que lo hagan, en este caso con los ejercicios que se muestran en la diapositiva, para que puedan practicar la determinación del estado de oxidación. Buen resto de día, espero que haya sido útil el presente video. Hasta luego.